El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora nos encontramos con una cosa de suyo sorprendente. Se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan. Y digo que es sorprendente porque resulta que Juan nunca quiso tener discípulos, él no quiso hacer escuela. Él lo que se pretendió fue prepararle el camino al Señor. De manera que el asunto que nos presenta el puro comienzo de este relato es el de una absolutización del pasado y un aferramiento al pasado. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos unos discípulos de Juan que Juan nunca convocó. Y ellos vienen a hacerle una pregunta a Jesús. La pregunta tiene todavía otro inconveniente, y es que ellos aparecen unidos con los fariseos. Y resulta que Juan había tenido conflicto con los fariseos porque él los consideraba a ellos autores y cómplices de la injusticia social. Los llamó camada de víboras, es decir, asesinos. Así que esta como convivencia o manguala, como diríamos nosotros, entre los discípulos de Juan y los fariseos ya resulta sospechosa. Por otro lado, el tema que le plantean a Jesús es una cuestión de culto ritual con el que Juan tampoco estuvo de acuerdo, porque lo que Juan pedía era la enmienda de vida, o sea, la rectificación de la injusticia, y él no se metió en discusiones de culto. ¿Cuál es la pregunta en definitiva? ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y en cambio tus discípulos no ayunan? Ahí está el problema. Ellos, junto con los fariseos, adversarios de Juan, ayunan. Los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Qué significaba el ayuno en aquella época? El ayuno se tenía como una mortificación, es decir, como darse muerte a sí mismo. Una mortificación con la finalidad de obtener o el perdón o alguna protección de parte de Dios. Esa sola presentación muestra que el ayuno manifestaba
una cierta incertidumbre respecto del amor de Dios. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no me ama? Yo, por si las moscas, voy a ponerme a ayunar, me voy a mortificar para conmoverlo y que de esa manera Él se fije en mi aflicción. Y no, eso no tiene sentido, porque el amor de Dios no solo es universal para todo el mundo, sino que también es gratuito. Yo no tengo que ganármelo, yo no tengo que merecérmelo, yo no tengo que conquistarlo, está ofrecido gratuitamente. Bueno, el ayuno era una expresión de luto. Y cuando Jesús responde, les dice: mire, lo que pasa es que las cosas han cambiado. Hay un replanteamiento. Nosotros no entablamos con Dios una relación de luto, de incertidumbre, de tristeza. Por el contrario, la relación que Dios quiere entablar con nosotros ahora es otra. En los tiempos antiguos, y ese es lo que encontramos en la primera lectura, se imaginaba a Dios como un legislador, como un rey, y al pueblo como súbditos. Pero Jesús aclara: no, las cosas no son así. En primer lugar, Dios quiere entablar con toda la humanidad y no con un solo pueblo una relación de amor, como la del novio con la novia. Es una relación de amor. Y entonces Él dice: y es que los amigos del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos. Los amigos del novio era una institución que había en aquella época, que consistía en que los más allegados al novio se encargaban de la preparación y de la organización de la fiesta de bodas. En aquella época la gente era más dueña de su tiempo que nosotros ahora, y las fiestas de bodas se celebraban hasta por 8 días. Entonces los amigos del novio hacían algo así como los maestros de ceremonia hoy, o los organizadores de eventos. Ellos se encargaban de todo, y el novio la única tarea que tenía era contentar a su mujer. Construían como una especie de cabañita y allá estaban ellos. Ellos salían únicamente a disfrutar de la fiesta y luego se iban a disfrutar de sí mismos. Los amigos del novio no pueden estar de luto, no pueden hacer ayuno. Estamos en un banquete, y en un banquete lo que hay es alegría y comida. Es una fiesta de bodas. Así les plantea Jesús la perspectiva que Él viene a señalar en nombre de Dios, para al mismo tiempo indicar que la manera como habían entendido la relación con Dios hasta ese momento era completamente equivocada. Y Jesús plantea 2 cosas que muestran la profundidad de este cambio. Primero, desde el punto de vista práctico, es decir, las acciones. Y dice: nadie pone un remiendo de tela sin estrenar en una tela raída. Y eso es cierto. Eso no se rompe la tela. Con eso quiere dar a entender Jesús que no podemos nosotros adoptar las prácticas de la nueva alianza, de la nueva relación con Dios, con el viejo esquema. A propósito de eso, a pesar de que Jesús lo dijo hace ya 21 siglos,
Todavía nosotros encontramos que a los niños les estamos enseñando los 10 mandamientos y queremos que vivan el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ni 10 mandamientos ni espíritu de bienaventuranzas. Y precisamente la crisis que tenemos hoy de ética, de conducta, está en eso, en que hemos pretendido poner un remiendo en una tela raída. A los niños lo que debemos enseñarles es el espíritu de las bienaventuranzas para que ellos crezcan en esta nueva relación con Dios. Los 10 mandamientos son prohibiciones. En cambio, las bienaventuranzas son invitaciones. Aquellos generan obligación, estos generan libertad. Por otro lado, pone otra consideración. Dice, el vino nuevo no se echa en odres viejos. Es decir, el vino simboliza el amor. Es la nueva relación de amor. No se puede verter en personas que viven solamente en función del cumplimiento de la ley. La relación de amor rompe las barreras de la ley porque se siente estrecha en ellas. Y uno a veces observa también eso en nuestra vida ordinaria. Que, por ejemplo, personas que viven su fe sin alegría, vienen a misa el domingo por cumplir, para cumplir, pero no le encuentran a la celebración de la Eucaristía eso que les decía hace unos días del video que circula de lo que enseñaba el Papa. No le encuentran a la Eucaristía esa fuerza de transformación que nos invita a salir de cada Eucaristía mejores que lo que entramos. Precisamente por eso, porque el vino nuevo se echó en odres viejos, se reventó el odre y se perdió el vino. Y se perdió el amor del horizonte de muchos cristianos que viven solamente pensando en obligaciones, sin alegría. Y por eso Jesús nos dice, no, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambas cosas se conservan. Esto es una invitación a que nosotros nos replanteemos nuestra propia relación con Dios. Estamos remendando, como sucede en algunos casos cuando uno ve prácticas del Antiguo Testamento metidas, incrustadas en el espíritu del Evangelio, que no lucen, que no seducen, que no invitan, que no encantan. Nosotros no hemos sido llamados a vivir una religión de tristeza, sino una fe de alegría.